Hola, hoy vamos a sumergirnos en uno de los grandes enigmas del misticismo del siglo XX, la historia del increíble y misterioso maestro de Neville Goddard. A ver, imagina la escena por un momento. Entras en una habitación para conocer a un completo desconocido. Y antes de que digas nada, te recibe con estas palabras. Llegas 6 meses tarde. Los ángeles me dijeron que venías. Pues así, de esta forma tan increíble, es como empezó todo. Para entender esto, tenemos que viajar en el tiempo. Estamos en Nueva York en plenos años 30. Imagínate en medio de la Gran Depresión, con toda la crisis que había, y de repente aparece la historia de un maestro enigmático con una idea que era, para la época, una auténtica locura. Que la realidad no es más que un espejo de la conciencia humana. Y en esta historia, claro, tenemos dos protagonistas. Por un lado, un joven Neville Goddard, que era bailarín, venía de Barbados y andaba buscando respuestas. Y por otro, el gran enigma, el rabino etíope al que todos conocían simplemente como Abdullah. Vamos a profundizar en ese primer encuentro porque es alucinante. Neville, animado por un amigo, fue a ver a Abdullah. Pero es que, antes de que pudiera abrir la boca, Abdullah le soltó algo que le dejó de piedra. No solo sabía perfectamente quién era, sino que llevaba esperándole exactamente 6 meses. Menudo comienzo para lo que sería la reeducación total de Neville. Y es que ese encuentro fue el punto de partida de lo que podemos llamar una reeducación radical, porque Abdullah no le enseñó a Neville un conjunto de creencias o dogmas, no, le enseñó una forma completamente nueva de ver el mundo y, sobre todo, de actuar en él. La base de su enseñanza era, una auténtica revolución. Abdullah sostenía que la Biblia no se tenía que leer como un libro de historia, con personajes literales. Para él era en realidad un increíble manual de psicología, un drama que se desarrolla dentro de la mente de cada persona. Y claro, desde esa perspectiva, Jesucristo no era una figura histórica, sino un símbolo de la propia imaginación creativa que todos tenemos. A partir de esa interpretación, Abdullah sacó un principio fundamental, la ley de la asunción. Y la idea, ojo, es sutil pero superpotente. No se trata de intentar convertirse en lo que se desea, sino de asumir el sentimiento de que ya se es, de sentirlo ya como una realidad. Vale, suena genial, pero ¿cómo se aplica esto? Pues Abdullah lo desglosó en unos pasos muy claros. Primero, saber qué se desea, tenerlo clarísimo. Segundo, y esto es lo crucial, sentir cómo sería estar ya en el estado del deseo cumplido. Tercero, dormir sumergido en ese sentimiento, viviendo en el resultado final. Y cuarto, persistir. Insistir en esa asunción hasta que se solidifique y se convierta en un hecho en el mundo real. Pero claro, una cosa es la teoría y otra muy diferente es la práctica. A Neville no tardó en llegarle a una prueba de fuego, un desafío que iba a poner a prueba su fe en esta enseñanza y que desafiaba toda lógica. La gran pregunta era esa. ¿De verdad un simple sentimiento podía cambiar la realidad física? Neville se moría de ganas de volver a Barbados para pasar las Navidades con su familia, pero tenía un problema insalvable. No tenía un duro, ni forma alguna de conseguir el pasaje. Un callejón sin salida. Así que fue a ver a su maestro, y la instrucción de Abdullah fue tan simple como radical. Le dijo, «Esta noche mientras duermes en Nueva York, duerme como si estuvieras en Barbados». Neville, como es lógico, empezó a dudar. ¿Cómo? ¿Y el billete? Pero la respuesta de Abdullah fue absoluta, no admitía discusión. No le dijo, estarás. Le dijo con una certeza total, tú estás en Barbados. Y para rematar la lección y cortar de raíz cualquier duda sobre el cómo, Abdullah le cerró la puerta en las narices. Se acabó la conversación. Neville, siguió las instrucciones noche tras noche. Y semanas después, sucedió lo impensable. Le llegó una carta de un hermano con el que apenas tenía contacto, y dentro había un billete de barco para ir a Barbados, y además dinero para los gastos. La asunción se había convertido en un hecho. Esta historia es increíble, desde luego, pero nos lleva a una pregunta todavía más grande. Si las enseñanzas eran tan poderosas, ¿quién era realmente este hombre? Y aquí es donde la cosa se convierte en un auténtico misterio. Resulta que no hay registros claros sobre Abdullah, lo que ha dado pie a varias teorías. Una sugiere que podría ser Arnold Josiah Ford, un líder del movimiento etíope en Harlem que encaja con la descripción. Otra dice que quizás fue una figura compuesta, una mezcla de varios maestros, o incluso una metáfora de la propia sabiduría interna de Neville. Y la tercera, que fue simplemente un maestro anónimo que eligió permanecer fuera de los registros públicos. Ahora bien, fuera quien fuera, lo que sí sabemos, y esto es un hecho, es su enorme influencia. No solo fue el mentor de Neville Goddard, también fue maestro de Joseph Murphy, el famosísimo autor de El poder de tu mente subconsciente. Y sabemos que era un maestro del hebreo y de la cábala, que era la base de su revolucionaria forma de ver las escrituras.
Al final, todo este debate sobre su identidad puede que nos esté desviando de lo que de verdad importa. Quizás el verdadero legado de Abdullah no está en quién fue, sino en la lección final que nos dejó. Y esa lección es esta. Abdullah no quería seguidores, quería crear maestros. Su objetivo no era que la gente dependiera de él, sino que cada individuo descubriera por sí mismo el poder que residía en su propia conciencia. Y con esto cerramos con una reflexión. Al final, la pregunta relevante no es quién fue Abdullah. La verdadera pregunta que su historia plantea es quién elige ser cada cual. La puerta está ahí, esperando que se asuma que ya se está del otro lado.